buenas, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde y que es un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita. Deciros que el día 11 de enero a las 6 de la tarde voy a presentar mi libro por primera vez en el Centro Cultural Andaluz Rociero de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445 y que todo aquel que desee acudir será bien recibido. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio del año pasado sobre los templarios en la Casa de Soria y deciros que el día 13 de enero, el viernes, José Donaire dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera venir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es nada de viva voz como La Torre de Piedra, la Costa del Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que está evidentemente hoy muy de actualidad, porque estamos todavía en las Navidades en España, y hablaremos de los Reyes Magos. Según la tradición, sabemos, porque además está en la Biblia, que efectivamente unos magos, astrólogos, vinieron a rendir pleitesía al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y después sabemos por la palabra de Dios lo que les ocurrió cuando fueron a visitar a Herodes diciendo que había nacido un niño especial y que iba a ser el rey de reyes y señor de señores, el rey de Israel. Entonces Herodes sabemos que por envidia y por odio, además lo sabía por las profecías que todos los israelitas sabían por la Biblia, que efectivamente iba a nacer un niño especial que sería el Mesías. Con gran odio y movido por el demonio, les dijo a los magos que cuando le encontraran se lo avisaran. Pero el ángel del Señor les dijo que un ángel de Dios les avisó de que lo único que quería Herodes era matar al niño y que por lo tanto se marcharan sin decirle nada a Herodes. Entonces ellos, cuando encontraron al niño Jesús y encontraron a la Virgen y encontraron a José, les dijeron que Herodes planeaba matar al niño y que por lo tanto lo mejor que podían hacer es marchar a Egipto. En realidad, esto todo está en las profecías, ¿no? Que el niño sería a Egipto con sus padres hasta que el tirano muriera, como ocurrió después. Entonces, lo que tenemos que extraer de aquí es que verdaderamente existieron los Reyes Magos. Sí, que más que reyes eran astrólogos o sabios y que venían de Babilonia, es decir, venían de la tierra donde había estado Daniel. Luego, la Iglesia Católica, bueno, en el siglo IV empezó con la tradición de los Reyes Magos, dijeron que eran 3, en realidad no sabemos si eran 3, si eran 9, si eran 8, esto no nos tiene que importar. Pero después esto se ha ido adulterando y se ha ido fabricando una ilusión para los niños, como en otras tierras, digamos, nórdicas tienen a Santa Claus, que es el tema de los Reyes Magos que vienen a regalar los juguetes a los niños. Y bueno, son los padres, como sabemos todos, que la noche de el día 5, por la noche, la víspera de Reyes, ponen los regalitos para que los niños cuando se levanten tengan sus regalos. Todo esto no son más que tradiciones paganas, porque están fuera de lo que quería Dios para nosotros, pero que ya se ha quedado como una costumbre. Entonces, claro, esto es muy difícil de erradicar. Todos hemos sido niños, a todos nos gustan que nos hagan regalos, y ¿es pecado o no es pecado? No, pero a Dios no le gusta esto. Está bien que en el pesebre sí pongamos los reyes si queremos, porque evidentemente existieron. Hay una película muy bonita que se llama El Cuarto Rey,
que la podéis ver, que es preciosa y que, bueno, de alguna manera tiene algo de la palabra de Dios, sí, pero luego está mezclada con otras cosas. Hay que tener cuidado cuando vemos estas películas de religión y tal, porque muchas veces no son más que, digamos, cuentos para mayores, es decir, que adulteran la palabra de Dios, como la película Noé, ¿no? Famosa. Cuidado con estas películas que no son bíblicas y que lo único que nos hacen es desviarnos de lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que extraer es quiénes eran realmente estos magos, por qué Dios los pone aquí y qué significa el que los reyes magos adoraran a Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto impactó en toda la tierra conocida. ¿eh? Todo el mundo llegó a conocer al Cristo. Y él, evidentemente, nace en Belén, nace en Israel, porque primero fue hacia los israelitas, pero sirvió su sacrificio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Os ha nacido un Salvador, dijeron los ángeles a los pastores, y este niño iba a ser nuestro Señor y Salvador. Iba a cargar con todos los pecados del mundo y nos iba a limpiar de toda la podredumbre, de toda la suciedad que representó ya el pecado, que es el que ha producido todos estos males para el mundo. Entonces, los reyes magos, los reyes astrólogos, los reyes sabios, los sabios del Oriente, fueron a rendir pleitesía al Rey de Reyes, porque, a pesar de que nació en una choza, en una cabaña, en un establo, nació como pobre, no deja de ser un rey. Y como rey lo reconoció cuando Herodes le pregunta, ¿eres tú un rey? Dice, sí, soy un rey. Efectivamente, Cristo, Dios, no podía dejar que a su hijo le rindieran pleitesía. Y la adoración de los magos, la adoración de los pastores, la adoración del pueblo de Israel y la adoración de todos nosotros es algo que debemos hacer porque es el Hijo de Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que luego va a ser sacrificado, porque la Natividad, que evidentemente no nació el día 25 de diciembre, esto ya después también se adulteró, pero sí que es verdad que nació en Belén, como dijo la Biblia, en Belén de Judá, y todas las profecías se cumplen cuando muere el Mesías, las 33 profecías, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios. Cristo estaba preparado para ser nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y por lo tanto, le debemos un respeto y le debemos una obediencia. Entonces, Cristo, cuando marcha, recordemos que les dice a sus apóstoles, si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces tiene que subir al cielo, marchar, ponerse ya a la derecha del Padre, para que ese Espíritu Santo, que después lo vemos en Pentecostés, cuando está sobre los apóstoles y sobre todas aquellas personas que adoraban al Señor Jesucristo y se habían convertido a Jesús, ya son cristianos y por lo tanto nos va a dar una guía, nos va a dar un sello y nos va a dar una protección. Ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Cristo porque nos compró y nos rescató del pecado con su sangre preciosa y por lo tanto ya estamos de alguna manera separados del mundo y separados de todas las pompas y separados del pecado y del diablo. Entonces, recordemos que las Navidades tienen que ser un pensamiento nuestro, una reflexión de que efectivamente Cristo nació en Belén y Cristo vino a rescatarnos del pecado, pero no en el ámbito y en la forma, como ya dije cuando hice la conferencia de la Navidad, que adora el mundo. El mundo, las Navidades lo han convertido en una fiesta pagana, que incluso los ateos la celebran, que todo es muy bonito, compras, borrachera, fiestas, es decir, todo ya es una pura diversión. Y esto no puede ser. Muchas veces se reúnen las familias e incluso hay odio entre ellas, hay enemistades y tienen que reunirse porque es la Navidad. Y como es una Navidad, es una tradición y tenemos que hacerla. Los regalos exactamente igual. Tenemos que regalar porque es una costumbre. Y ya no solo los niños, sino entre los mayores, pues también tenemos que regalarnos y nos tienen que regalar porque se ha convertido en una costumbre. Y ahí es cuando yo decía que los testigos de Jehová tenían razón. No porque me lo impongan, yo lo voy a hacer.
Los regalos los puedo hacer siempre, porque el mayor regalo que podemos hacer, incluso a Dios, es entregarle el corazón. Y eso es lo que debemos hacer con las personas, ¿eh? Amarnos los unos a los otros como Dios nos amó. Por lo tanto, cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que todas esas tradiciones y costumbres, aunque a todos nos gusten y son bonitas, no son más que un disfraz y una burla de lo que es la palabra de Dios. El diablo es muy sagaz, es muy inteligente y trata de pervertir todo aquello. Eso es como las músicas del diablo, los festivales del diablo, todo eso que lo único que hace es volver a la gente loca. No digo que la música sea una cosa mala, ni mucho menos, pero estoy diciendo que cierta música tampoco es buena. Quiero decir, esas músicas que lo único que hacen es rompernos los oídos, que de hecho se está diciendo que hay muchos jóvenes que están perdiendo el oído porque están todo el día con los cascos y esos ruidos y tal. Eso no es música, esos son ruidos. La música ha de ser una música que nos eleve el alma, que sea una música bonita, una música dulce, pero no una música brusca, una música de ruidos y una música que lo único que hace es volvernos locos, hablando claro. Entonces, cada uno que haga lo que quiera, pero es un poco la impresión y lo que debe ser, ¿no? Por otro lado, los reyes es una cosa que es una tradición nuestra, española, porque ya hay otros sitios en el resto de Europa que ya no siguen la tradición de los reyes, ya se acabaron las navidades y por lo tanto cuando viene el año nuevo se acabó. En cambio nosotros seguimos con esa tradición y el 6 de enero se termina ya la Navidad. Entonces, como es muy difícil quitarles a las personas las costumbres que lo hacemos todos, pues por lo menos que sepamos que esas costumbres no le agradan a Dios, ¿eh? Y que aunque nosotros pongamos el pesebre, que no es un pecado, que no está mal, y nos reunamos con la familia, que también es bueno, hagámoslo siempre. Y los regalos hagámoslos siempre. No solamente aquellos que queremos y nuestras familias y los nuestros y tal, amigos, sino también aquellas personas que no son nada nuestro, que son desconocidos y con una palabra bonita, si están necesitados, con comida, con juguetes a los niños, con muchas cosas les podemos alegrar. Y esto alegrará también el corazón de Dios. Lo demás no es más que un paganismo, unas fiestas que se está desvirtuando completamente la Navidad y que mucha gente ya se está dando cuenta y que mucha gente tiene tristeza cuando nos van faltando los seres queridos, que nos va a pasar a todo el mundo y que de hecho ya nos está pasando. No hay nadie que no se le haya muerto a alguien, por el abuelo, el padre, el que sea. ¿Por qué? Porque esto es una ley, no ley de vida que había previsto Dios, sino una maldición. Entonces, es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre los Reyes Magos, que es bonito el recordar a Dios, recordar al Cristo, pero que tengamos cuidado de no seguir esas costumbres que al final nos cuesta caro, nos cuesta dinero, nos cuesta muchas veces sinsabores, porque no podemos de alguna manera comprar aquello que nos gustaría. Muchas veces hasta la gente se entrampa, se endeuda, y es una pena, porque realmente lo único que necesitamos es estar con el Señor, cumplir las normas y amar al prójimo. Y todo lo demás es una pérdida de tiempo y una cosa que es completamente mundana. Y esto es un poquito la reflexión que yo quería hacer sobre los Reyes Magos y gracias por haberme escuchado.